Hola, buen día. Yo me llamo Alan Daer Ventura Espinosa. Soy estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División de Ciencias Biológicas. Voy a presentarles el tema de técnicas para la separación, purificación y cuantificación de las proteínas. Bueno, antes de empezar debemos de definir qué es una proteína. La proteína se compone de una o más cadenas largas de aminoácidos, cuya secuencia corresponde a la secuencia de ADN del gen que la codifica. Para que se le llame para que se le considere como una proteína, tiene que estar compuesto por más de 20 aminoácidos. Estas cadenas se unen mediante enlaces peptídicos covalentes. ¿Para qué nos sirven? Las proteínas desempeñan una gran variedad de funciones en las células y en nuestros organismos, ya que sirven para crear enzimas y hormonas que son fundamentales para nuestro organismo. La separación de proteínas consiste, como su nombre lo indica, en separar las moléculas de la proteína respecto a sus funciones, características físicas y químicas, y en determinados procesos también. Sirven estas técnicas para aislar la proteína de las demás y así poderlas clasificar, como ya dije, en sus características o en sus funcionalidades. Su electroenfoque es una separación mediante las bases relativas de los aminoácidos, que pueden ser ya sea ácido o base. Igual el isoelectroenfoque distingue una proteína de otra por sus puntos isoeléctricos de cada uno, en los que difieren de uno del otro. Ya esto quiere decir la diferencia de su carga neta de cada proteína. La electroforesis es una técnica igual de separación que se emplea para separar las proteínas, pero esta se introducen en un campo magnético, es un campo eléctrico donde se le introducen una mezcla de proteínas, y es donde las proteínas serán atraídas. Depende a sus polos, a la carga de sus polos, ya sea los cátodos o los ánodos. Los cátodos son las cargas negativas y los ánodos son las cargas negativas. La electroforesis de las proteínas permite identificar y separar las proteínas por la acción del campo electromagnético, como dije, respecto a sus cargas de los polos. Otro método de separación es el método de filtración por exclusión molecular. Este método consiste en una matriz depositar las proteínas, y hay sustancias porosas que van a hacer van a permitir el paso de las proteínas de menor tamaño. Esta técnica se aplica para diferenciar las proteínas de mayor tamaño a otras, y así las de mayor tamaño quedan en la parte superior, y por ende las más pequeñas quedarán en la parte inferior. Y es así donde el método de filtración va a reconocer cada una de las etapas de la matriz, porque pueden ser varios tipos de moléculas y varios tipos de tamaños que se empleen en esta. Por último tenemos la diálisis. Esta técnica suele utilizarse para separar las proteínas
A diferencia que el de la filtración, que era para tamaños más pequeños, esta se emplea para las proteínas de menor peso molecular. Consiste en colocar una célula porosa o una membrana semipermeable. Esto se utiliza igual en transferencia de masa en medios acuosos. Así, como pueden observar en la imagen, la membrana semipermeable va a estar en cierto lugar, y las proteínas de menor peso molecular van a ir, podríamos decir, transfiriéndose de un lado a otro, y así las proteínas quedarán separadas entre las de menor peso molecular a las de mayor peso molecular. Ahora hablaremos de los procesos de purificación de las proteínas. Esos procesos consisten en aislar las proteínas dependiendo de sus funcionalidades físicas y químicas, como pueden ser su peso molecular, su tamaño, sus cargas netas y su capacidad hidrofóbica. La cromatografía de filtración en gel es un proceso muy sencillo que simplemente se basa en el tamaño molecular de las proteínas. Consiste en los geles porosos microscópicos de cierto tamaño, que al introducir las proteínas en base a su tamaño molecular, esto les va a permitir ir descendiendo respecto a su tamaño molecular y así quedar en distintas capas. Y la cromatografía de intercambio iónico se basa en las cargas netas de las proteínas, donde se introducen en el tubo electrodos de carga negativa y positiva. Al introducir desde arriba las proteínas con carga positiva, se van a adherir a las cargas negativas. De igual forma, las proteínas de cargas negativas se van a unir a las cargas positivas. Por último, la cromatografía de interacción hidrofóbica. Esta técnica consiste en separar las proteínas en base a las propiedades hidrofóbicas que tengan cada proteína. Un ejemplo, podríamos suponer que en medio acuoso, agua, se vierten proteínas, y las que son hidrofóbicas, que sabemos que son las que no se repelen con el agua, van a quedar separadas, y las hidrofílicas son las que van a estar diluidas en este medio, y así vamos a diferenciar las hidrofílicas junto con las hidrofóbicas. La cuantificación de proteínas consiste, como su nombre lo indica, en la contabilidad de cada una de las proteínas específicas a estudiar. Esto lo podemos lograr mediante todos los métodos anteriormente vistos, y posteriormente pasar a la cuantificación, es decir, el conteo específico y particular de las moléculas proteicas. La tubometría y la nefelometría son técnicas muy semejantes, ya que las dos consisten, podríamos decir, en un aspecto lumínico. La diferencia es que la tubometría consiste en un haz de luz disminuido hacia las proteínas para identificar cada una de ellas, y la nefelometría consiste en aplicar y identificar la radiación dispersa de una de ellas, y así obtener proteínas importantes como los anticuerpos o las inmunoglobulinas.
que tenemos en la sangre.